Te presento uno de los platos típicos cubanos de este 2024. ¿Qué creías? ¿Que era ropa vieja? Es ropa vieja, lo que en su versión actualizada, hecha a base de pollo. Quédate delante de la pantalla unos minutitos nada más, que te voy a mostrar la historia de este plato y cómo lo hice. Ahora sí, manos a la obra. Desde ese día yo quería mostrarte uno de los platos típicos cubanos, pero realmente no sabía por cuál decidirme. Y en mi investigación encontré un sinfín de videos que muestran platos típicos cubanos. Uno de ellos, de los más conocidos, la ropa vieja, un plato elaborado con carne de res. Pero déjame contarte algo por si todavía no lo sabes. Los cubanos, los que vivimos en la isla, hace años, pero muchos años, olvidamos el sabor de la carne de res. Unos sufrimos amnesia y otros ni siquiera la conocen. Pero como somos tan ingeniosos, ya hicimos una nueva variante. Esta es a base de pollo. Quizás te pregunte por qué escogimos esa carne. Fácil. El pollo es la carne que con más frecuencia consigues en Cuba y con un precio asequible. Bueno, vamos a dejarlo en un precio, porque eso de asequible será para otra historia. Yo te aseguro que en la mayoría de los hogares cubanos que tienen platos fuertes, porque claro, hay días y hogares en los que no hay, pero por lo regular este es el plato que encuentras. Y lo hacemos de esta manera porque así nos rinde más. Así que para mí, este es el plato típico de Cuba en este 2024. Después de haberte hecho esta historia, ahora voy a ver por dónde me quedé en la receta. Así que estoy en... ¿Con tan poquitas especias tú vas a hacer esa receta? ¿O con tantas especias y de dónde tú las sacaste? Según sea tu circunstancia, así será lo que estarás pensando. Estas son las que yo tengo, con las que voy a cocinar. Recuerda, sea mucho o poco lo que tienes, lo importante es que no te falte el ingrediente principal, el amor. Ese es el que le da el verdadero sabor a la comida. Después de haber picado las especias y haber ablandado bien el pollo, vamos a desmenuzarlo o ripiarlo, como quieras llamarlo tú. En un sartén vertemos un chorro de aceite y empezaremos a sofreír las especies. El primero será el ají. El ají que estoy utilizando es ají cachucha. Y un dato curioso sobre este ají es que sus semillas son picantes, así que le dará el toque de picor que lleva esta receta. Le incorporamos la cebolla y el ajo, sofreímos un poco y luego añadimos la carne. Utilizaré pasta de tomate que antes diluí en un poco de caldo de pollo. Echamos sal al gusto y si lo deseas también puedes incorporarle pimienta. Yo no lo haré porque no tengo, pero igual si te gusta puedes añadirle. Y agregamos comino. Después de unos minutos incorporamos la cebolla que habíamos reservado en aros. Le añadimos pepinillos encurtidos que yo misma encurto. Y el último toque se lo daremos con unas ramitas de menta. Y este plato irá acompañado también por yuca, unos trocitos que me quedaron del almuerzo. Un tips que te voy a dar es antes de freírla, sumergirla en agua con ajo y sal. Eso le va a dar un toque especial. No la vamos a freír, más bien vamos a sofreírla un poco. Y llegó el momento que yo más disfruto, la decoración. Esta vez la haremos con arroz blanco porque los frijoles están escasos y caros. La decoración la puedes hacer como tú desees. Pon tu imaginación a funcionar y vuélvete creativo. Pudieras utilizar también aceitunas para decorar, pero en este caso yo utilizaré pepinillo, que es lo que tengo. Dale tu toque personal. Por supuesto que no me podía faltar mi aguacate, mi ensalada favorita. Esta temporada yo la he aprovechado muchísimo, porque si no lo sabes, en Cuba comemos ensalada y fruta solo en temporada. Cuando se acaba la temporada, se acabó. Y por último, el toque verde será con una ramita de menta. Así quedó la nueva versión de ropa vieja cubana. Y casi lo olvidaba. Si ahora mismo tú estás teniendo problemas con los niños de la casa porque no se quieren comer la comida, te tengo la solución. Aquí en este video te muestro cuál es el truco que yo estoy utilizando y que me va de maravillas. Y ahora sí, se acabó esta historia. Hasta la próxima.